Yo le quería preguntar a Rubén Amón, de todos los grandes clásicos de la literatura universal, ¿por qué has elegido Macbeth para que lo leamos en el Club de las Damas? Pues porque esta obra tiembla en las manos y porque cada vez que la lees entiendes que es un misterio y cada vez que tratas de penetrar en el misterio te deja más preocupado, angustiado y desconcertado. Es una obra a la que yo he recurrido muchas veces por afición, he ido al teatro a verla, pero creo que se sujeta perfectamente también en la lectura, sin necesidad de que ningún actor te la interprete o mediatice con ella. Y creo que es una obra enormemente atractiva por la vigencia que tiene, por lo universal, has dicho antes tú misma, la literatura universal, ¿no? Pues la universalidad que tiene la obra, y también por todas las claves de la época que hay que tener en cuenta para comprenderla. Ese viaje tan ambiguo, ¿no? de lo blanco y lo negro, de lo negro y lo blanco, de lo oscuro y lo claro, y de lo claro y lo oscuro, ¿no? Esa ambigüedad a mí me parece un camino magnético, ¿no? De atracción hacia Macbeth y hacia su esposa. Empieza con las hermanas fatídicas que marcan toda la obra. Yo me pregunto ¿por qué dirigen ellas el destino de...? Bueno, estoy rodeado de mujeres, que no de brujas, que Bueno, un poco brujas sí. Vosotras sabréis, pero reflexiona mucho la obra también sobre la mujer, sobre la relación que había entre el poder de la mujer y la maldad y la brujería, ¿no? Y en ese sentido indaga mucho en la psicología de Lady Macbeth, que creo que es la verdadera protagonista de la obra. Sí, totalmente. La obra tiene elementos muy coyunturales, entre otras razones porque esta obra se estrena en tiempos de Jacobo I de Escocia, y esta es la obra escocesa. Todavía no hemos mencionado que el título no se debe decir por las maldiciones de que se acompaña y porque hay una tradición al respecto que conviene tener en consideración, ¿no? Pero hay aspectos, no sé si llamarlos folclóricos en la obra, que son muy atractivos de seguir, pero luego hay aspectos esenciales. Y los esenciales son el poder, la relación del miedo con el miedo como estimulante y como efecto castrador, y después el círculo perverso de la ebriedad de la sangre, de la venganza, más allá de la significación total de lo que significa la ambición y el poder, ¿no? Y la ambición y el poder y la sangre y el miedo son pasiones, circunstancias o extremos que están en la vida de todos. Estemos más o menos civilizados. Ya sé que esta obra alude a una Escocia no civilizada, porque es la Escocia del siglo XI, pero fijaos, la primera Macbeth que yo vi en directo en una producción teatral fue de Calixto Vieito, en el Festival de Salzburgo, Teatro Puro, y se ambientaba en un círculo mafioso contemporáneo, y la muerte del rey se producía ahogándole con el cable del teléfono. Y la obra se alimentaba de la ambición otra vez y del miedo y de la capacidad de ejercerlo y de sufrirlo. Aquí hay un antecedente clarísimo del crimen y castigo, porque quien ejecuta termina siendo ejecutado, se suicida, ¿no? Hay esta relación perversa con la acción de matar, que yo creo que Shakespeare escarmienta en ese contexto que hemos mencionado antes. Decía Jacobo I porque él crea un tratado de demonología. Él viene de un ambiente mucho más supersticioso de la Inglaterra que Shakespeare vivió con anterioridad en tiempos de Isabel, y por eso también es muy interesante afrontar esta obra desde las claves con que se concibió, las concretas, ¿eh? Recordemos además que Jacobo I fue patrocinador de Shakespeare y de su compañía, Los Hombres del Rey, ¿no? Se llamaba la compañía, Los Hombres del Rey. Pues hay que significar mucho para hablar de esta obra, las claves de su tiempo y su proyección universal y su vigencia contemporánea. Esta obra dice que se hace durante el reinado de Jacobo I, ¿no? Que era Jacobo VI de Inglaterra. Pero ¿se la encarga él a Shakespeare, esta obra? ¿O él se inspira, por ejemplo, porque Jacobo I creía en la brujería también, ¿no? Sí. A eso me refería con las claves de acceso de los tiempos de Shakespeare, que es un hombre de teatro, que es un hombre de empresa y que es un promotor artístico él mismo, que necesita de subvenciones y de sufragio para poder desarrollar su actividad, y es consciente de que a Jacobo I le fascina el mundo de la demonología y de la brujería, y que cree en ese mundo además, que es casi el anverso de la influencia del Renacimiento italiano que había tenido en los años anteriores. Pero se presta a Shakespeare, por supuesto, a las inclinaciones y a las supersticiones del propio rey, que había vivido
experiencias extremas, ¿no? El hecho de que decapitaran a su madre, el hecho de que mataran a su padre, el hecho de que 9 de sus hijos, de los 9, 6 murieran. Aquí hay otro escándalo, hay 2 escándalos en esta obra. El escándalo de matar al rey, que es como matar al Estado en su significación e identificación, y el escándalo de matar a los niños, ¿no? Y esos 2 escándalos tienen mucho que ver con la biografía de Jacobo I y con la biografía del propio Shakespeare, porque también sabemos que él perdió a Hamlet, a su niño, cuando tenía 11 años, ¿no? 11 o 9, creo que 11. Y bueno, yo me he leído una vez nada más el libro y supongo que me harían falta más lecturas, pero he pensado que incluso leyéndomelo más hay cosas para mí incomprensibles. Cuando habla la mujer que tiene las manos manchadas igual que el marido, pero el corazón pálido. Sí. ¿Es ese un recurso del autor de la incomprensión de... ¿Recordáis la novela de Marías, Corazón tan blanco? Sí. Bueno, Corazón tan blanco se inspira en Shakespeare y se inspira en Macbeth. Es una alusión directa. Marías conocía como anglófilo y shakespeariano, conocía en profundidad toda la obra de Shakespeare. Era uno de sus mayores exégetas, de los mejores teóricos que ha habido de Shakespeare, y él tenía una noción integral de la obra de Shakespeare y fascinación particular por Macbeth, particular por Lady Macbeth y particular por ese pasaje en el que dice tengo el corazón blanco, ¿no? Y Marías, para sacarnos de esta duda, ya que podemos mencionarlo como fuente de autoridad, mucho más que yo, sostenía que en el lenguaje de Verdi hay misterios que no tenemos por qué querer desvelar y que nos acompañan en sus dudas y en sus incertidumbres. Y eso creo que convierte más atractivo todavía la obra. Puede que ni leyéndola 100 veces entiendas lo que quiere decir, porque el misterio es una de las cualidades que tiene la obra, mucho más allá del humo de las brujas o de los sortilegios que acompañan esta pieza, ¿no? El misterio es uno de los zonas nucleares, ¿no? Una de las zonas nucleares del Macbeth de Shakespeare. ¿Cuál piensas que ha sido realmente el mensaje que quiere transmitir Shakespeare con esta obra? Porque sabemos que mucha gente no tenía acceso a la lectura y luego muchas obras eran instructivas y también eran educativas. Sí. Entonces, ¿cuál piensas que podía ser el mensaje realmente al público? A ver, en Shakespeare la sangre no es una reivindicación de la violencia, ni de lo cruel ni de lo cruento. Es un ejercicio de catarsis que se remonta al propio origen del teatro griego. Quiero decir que cuando asistimos a las obras de Esquilo o de Eurípides no observamos la violencia que se aloja en todas esas obras desde el punto de vista de la emulación, sino de la catarsis. Nosotros leemos Macbeth para purificarnos. Igual que vamos a ver a Otelo, no precisamente para que cuando regresemos a casa ahoguemos a nuestra mujer por si creemos que ha cometido adulterio, sino exactamente para prevenirnos de no hacerlo. Y si tiene un lenguaje pedagógico de Shakespeare que es mucho más profundo que instrumental, es convertir su obra en la catarsis, en la purificación. Nosotros vamos al teatro de Shakespeare para despojarnos de la violencia que los humanos tenemos y para saber que las pasiones se dirimen en terrenos extremos y para prevenirnos de cuáles son los canales extremos y en esa terapia de prevención que nosotros hemos sofisticado después y estilizado, ¿no? Con el paso del tiempo y de las lecturas, está claro que nos previene primero de la importancia del rey como figura inviolable y de lo que conlleva asesinarlo. Y ese es el escándalo que mencionaba antes. Y después nos habla de la ebriedad de la sangre y de hacia dónde conduce la ebriedad de la sangre una vez que se emprende ese camino y del castigo que espera, y esa es otra moraleja, y hablar de esas moralejas no creo que sea muy conveniente, pero hablabas tú de qué mensaje pedagógico. Pues nos dice que la primera víctima del asesino es él mismo, no solo por los tormentos de que se acompaña después, sino porque termina en el suicidio real o en el psicológico, ¿no? Enloquece Macbeth, enloquece Lady Macbeth, consciente ella misma de haber sido quien ha urdido la descomunal hemorragia en la corte de Escocia, ¿no? Como personaje literario me quedo sin ninguna duda con Lady Macbeth. Me ha fascinado. Aunque Lady Macbeth consigue su influencia y poder sacrificando su condición femenina, me sorprende la confianza que le otorga Macbeth.
Durante siglos las mujeres han tenido que luchar para que se les reconozca su voz, su opinión y, por supuesto, no han tenido cabida en ninguna toma de decisión importante y menos en política. En cambio, ella, de una manera natural, es la que empuja a Macbeth a cometer un crimen e incluso es partícipe en la ejecución del plan. Mi pregunta es, ¿ves a Lady Macbeth como un ejemplo de liberación femenina? No la veo como... O sea, yo sé que, por ejemplo, por hablar de un caso de feminismo inequívoco, Virginia Woolf profesaba una devoción integral a la figura de Lady Macbeth y a Berenice y a Medea y a Electra, como si para reivindicar la naturaleza legítima de una mujer tuviéramos que reconocerla en la capacidad también de ejercer el mal y la violencia. Y yo creo que está bien que consideremos que la mujer, como ser adulto y equivalente al varón, por supuesto que está provista de todas las armas del dolor, de la maldad, de la ferocidad, de la crueldad, ¿no? En ese caso somos iguales, ¿no? Solo faltaba. Pero yo creo que aquí se retrata dos mensajes. Uno es el que podríamos discutirle a Shakespeare, que es, o sea, que para que una mujer adquiera poder no solo tiene que estar en la sombra, sino tiene que ser una bruja, ¿no? Esta relación con lo perverso. Y yo creo que esa es una lectura preocupante, pero la otra nos habla sobre la debilidad del rey y de la capacidad de ser influido, no solo por su mujer, que es la que trama desde el primer momento la sucesión de Duncan, sino las brujas como ejemplo de la maldad atmosférica, ¿no? No hay casi mujeres en la obra, y eso tiene que ver también con que la Inglaterra de la que hablamos, recordad que prohibía que las mujeres fueran actrices. O sea, el papel de Lady Macbeth lo hacía un hombre. Por cierto, el primer hombre que hizo Lady Macbeth murió en escena, haciendo el papel de Lady Macbeth. A mí, entre tanta escena de muerte, violencia, crueldades, asesinatos, esterilidad, el alma llena de escorpiones, me cuesta mucho encontrar luz y ese claroscuro del que hablas, ¿no? Sí, es que sin la oscuridad no se ve si no hay claridad, y la claridad no se aprecia si hay oscuridad. Y yo creo que si tenemos que llevarnos un mensaje optimista de la obra es muy difícil encontrarlo, porque creo que Shakespeare mismo, desde su posición existencialista, ya demostrada en Hamlet, por si hubiera dudas, no se puede considerar ni un optimista ni un hombre que tenga un concepto elevado de la condición humana y un concepto en cambio muy crítico sobre el peligro de la pasión, ¿no? Entonces yo creo que el pasaje decisivo de la obra es el soliloquio final de Macbeth, que es estremecedor por la conclusión, cuando él viene a decir textualmente: no es la vida más que una andante sombra, un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena su hora, y luego ya nada más de él se oye, es un cuento contado por un idiota, todo estruendo y furia y sin ningún sentido. Esta es la conclusión nihilista de Macbeth, que es abrasadora. Claro, es un libro incomodísimo, claro, pero nos ha jodido. La obra no alude a las brujas porque crea en las brujas, en lo que cree es en la credulidad de los humanos y en la capacidad de interpretación a medida de las cosas que escuchamos, como nos sucede con el horóscopo o como cuando nos leen las cartas. Y creo que no es tanto un retrato de la capacidad de predicción que tiene una bruja. O sea, las brujas de lo que saben es de la condición humana y saben mucho de la reiteración de los errores. Justo, es que yo además pienso que uno puede optar por una teoría, ¿no? Que es decir, que el destino está determinado, y otro puede decir que hay cierta libre albedrío. Pero la sensación que da es que, aunque uno se adhiera a una u otra opción, es que la condición humana es tan negativa, sí, que va a llevar al mismo punto. O sea, es decir, la conclusión va a ser la misma, lleguemos a una cuestión a la otra. Entonces, terminas con el libro pues con una pequeña, no depresión, pero dices tú, es que esto se repite. Con una total depresión. Total. Diría, ¿no? O sea, esa ansia de poder, corrupción, está ahora y está aquí. Y es exacto. Tremendo. Es que hablamos de Lady Macbeth y de la reivindicación de las figuras femeninas desde el plano de la maldad, ¿no? Que es una forma de homologar, de verdad. O sea, yo creo que es estúpido pensar que una mujer carece de las pulsiones y de las pasiones que identifican a los varones. No tendrá testosterona, pero tiene una madurez y una responsabilidad equivalentes, ¿no? Pues claro que la maldad, ¿no? Y creo que lo que gravita siempre en la obra de Shakespeare, en esta y en todas,
es el círculo perverso y circular, valga la redundancia, de la pasión destructiva, ¿no? Porque sabemos que a Macduff le quedan 2 años de vida. Si hubiera un episodio más, sabríamos que después del magnicidio vendría otro magnicidio. El 75% de los emperadores romanos gobernaron 2 años. Se tiene presente esta noción. Shakespeare, que es un hombre ilustrado y que conoce muy bien la cultura antigua romana, está proponiendo un texto a los espectadores del Globe que pasa por recordarles la importancia de la vigencia del rey, no como persona, sino como institución y como Estado. Por eso mencionaba antes esta idea del escándalo de matar a un rey por encima del rey mismo. No estás asesinando a una persona, estás asesinando a un país, ¿no? Estás asesinando una noción del Estado y estás asesinando a la institución que lo representa. Y todo esto se expone delante de 3.000 espectadores, ¿no? Que son los que cabían en el Globe, en una tensión y una pasión que derivaba y desbordaba las funciones hasta el extremo de pelearse unos con los otros y de producirse acuchillamientos y escenas derivadas del orden público, porque era un acontecimiento político. Las dos, creo, grandes aportaciones de Shakespeare. Una es de orden puramente teatral y la otra es de orden, yo creo que existencial. La teatral tiene que ver con convertir la palabra en el aparato escénico. O sea, cuando vino la Royal Shakespeare Company a Madrid a hacer su Hamlet, que fue en el contexto de una gira mundial hace 6 años o así, que fueron a los teatros de Canal, llevaban 3 telones y 4 disfraces y nada más. Y hicieron un Hamlet impresionante, porque toda la arquitectura y dramaturgia y concepción escénica pasa por la palabra. La palabra crea la escena. Y no necesitan más ni menos. Quiero decir que el mérito de hacer una obra de teatro sin el sensacionalismo de la producción de Calixto Viejo que os he mencionado antes, donde unos mafiosos reproducen códigos contemporáneos para que puedas entrar en la obra, pues solo con la palabra eso se levanta y hace así, ¿no? No necesitas más que la palabra. Y eso Verdi lo entendió perfectamente, ¿no? La idea de Verdi decía la parola escénica, la palabra como proyección teatral, y la palabra la rellena el escenario. Y si Verdi elige música en italiano o Shakespeare utiliza términos en inglés, lo hace precisamente por la corpulencia del inglés para sus intenciones. De ahí lo intraducible. Y la otra gran aportación, y esta se la decía a Harold Bloom, que es el mayor experto de Shakespeare, el mayor crítico del siglo XX y de buena parte del XXI, dice que Shakespeare con las palabras, con sus obras, nos enseñó a sentir. O sea que si no supiéramos expresar las cosas, no seríamos capaces de sentirlas. Y que no había ningún autor como Shakespeare que haya tan lejos la relación entre la palabra y el sentimiento y el sentido. Nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a odiar, nos ha enseñado a matar. Y ese lenguaje dota a la abstracción de las cosas de una profundidad y un sentido que ningún otro escritor ha tenido, como para no leerse Macbeth.